esta mañana. God bless you in this morning. Vamos a entrar al tiempo de la palabra del Señor. We will enter to the God's Word. Hoy quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Marcos Today I will want to share for us in Mark. y vamos a leer el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. We will read verse 1 and 2. Invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo de la palabra del Señor. Stay with us in this moment of God's Word. A todos aquellos que nos siguen por medio de la página de Evangelización Mundial All Guatemala. that followers that are in social media, Bendecimos sus vidas y les invitamos a que sean edificados con la palabra del Señor esta mañana. blessing your life and will effort your life for the God's Word. Marcos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Mark chapter 1, verse 1 and 2 say it. Comienza el Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios, This is the good news about Jesus the Messiah. como está escrito en Isaías el profeta. It began just as the prophet Isaiah had written. Esta mañana usaré la Biblia de la versión Jubileo 2000. This morning we will talk about the verse you will read in the Bible. Así que no estoy usando una alteración de la Biblia, estoy usando una versión que se llama Jubileo 2000. I don't use an alteration in the Bible. This is the Jubilee 2000. Y dice acá claramente que comienza el Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. And say clear that begin the good news of Jesus the Messiah. Como está escrito en Isaías el profeta. Just the prophet Isaiah had written. Le voy a invitar a que oremos esta mañana. We will pray in this morning. Padre Celestial, te damos gracias. God, thank you for this morning. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en tu palabra. And please that your holy directs in your word. Y que podamos ser entendidos, Señor, en esa palabra. And we can have knowledge in this word, God. Y podamos creer que Jesús es el Cristo. And then we can believe that Jesus is the Christ. El Evangelio del cual nos habla toda la The Biblia. gospel that the whole Bible talks. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Put this moment in front of you, God. Y rogamos que nuestras vidas sean edificadas con el Evangelio. And please reveal us the gospel. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Jesus, amen. En la Biblia ustedes van a encontrar dos palabras In the Bible, you have find two words que se repiten muy continuamente. that repeats in many times. En el Antiguo Testamento van a encontrar la palabra Mesías. In the Old Testament, you read the word Messiah. Y en el Nuevo Testamento van a encontrar la palabra Cristo. And the New Testament, you will know the word Christ. La primera de estas palabras está en el idioma hebreo The first word was in Jew, y la segunda está en el idioma griego. and then in the second word is in Greek. Pero al traducirlas al español significan lo mismo. But if you translate into Spanish, has the same Significan meaning. el ungido de Dios. Announce of the God. El ungido, exactamente. No, exactly. Así que Mesías y Cristo significan lo mismo. So Messiah and Christ has the same meaning. Y el Evangelio de Marcos nos narra cómo comienza el Evangelio de Jesús el Cristo. And Mark talks about the gospel of the Jesus Christ. Cristo vino a la tierra God came to the earth y comenzó a predicar el Evangelio. and preached the Bible. Por eso Marcos dice que comenzó de esta manera el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. So Mark talks about this beginning about Jesus the Messiah, the Son of the God. Israel tuvo muchos Mesías. Israel was many messiahs. En el Antiguo Testamento encontramos que hay varios Mesías, In the Old Testament, we will search that they have many messiahs, pero ninguno de ellos podía resolver el problema espiritual. but any can solve the spiritual problem. Así que Israel tenía claro que debía de venir el verdadero Mesías. So Israel has clear that they will come the true messiahs. Y ese Mesías iba a resolver todos los problemas de Israel. This messiah solve everything. Ellos esperaban un Mesías. They have the hope about this messiah. Y cuando Jesús vino, And when Jesus came, Él les dijo que Él era el Mesías. he told that I am the messiah. Pero Israel creyó que era otro Mesías más. Israel believed that it is another messiah. Algún ungido más que iba a venir. I know that they will come.
Aunque de verdad Jesús es el Cristo, Even Jesus is the Christ, el Mesías, the Messiah, y tiene una característica, and have one characteristic. es el Hijo de Dios. That is the Son of God. Así que los demás Mesías no eran los hijos de Dios. The other Messiah isn't the Son of God. El verdadero Mesías tenía que ser el Hijo de Dios. The true Messiah, we will have the Son of the God. Era alguien que venía directamente del Padre Celestial. Come direct from the Father. Por eso Marcos dice que así comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo o Mesías. Mark that talks the beginning, the Messiah, Jesus, the Son Y of luego agrega y dice el Hijo de Dios, and say the Son of God. tal como está escrito That en was Isaías, el profeta. prophet Isaiah. Es decir, que Jesús vino a cumplir lo que los profetas dijeron. So Jesus came to fulfill that the prophets told. El apóstol Pedro también en Mateo 16:16. In Matthew 16:16, Peter said, Cuando Jesús preguntó, ¿quién soy yo para ustedes? "For you, what I am, Pedro dijo, tú eres el Cristo. you are the Christ, Y agregó algo, el Hijo del Dios viviente. Son of the living God." Así que Jesús es el Cristo, Jesus is the Christ, pero no es cualquier ungido, but isn't another angel, no es cualquier Cristo, another Christ, no es otro Mesías, isn't another Christ, no, Él es el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God, Así que Él es el verdadero Mesías. is the true Messiah. Este es el Evangelio del que habla toda la Biblia. This is the gospel that the Bible talks. Y la palabra Evangelio significa buena noticia And the word gospel means good news o buenas nuevas. or good tidings. Y exactamente el mundo celebra al final de este mes And exactly the word celebrated at the final el nacimiento de Jesús. the born of Jesus, Y se habla mucho de las buenas nuevas. and talks about a good at times. Pero en realidad es que hay una buena nueva. But really there exists only one good Es que Jesús, el Cristo, ya vino a esta tierra. that came in this earth. Esta es la verdadera buena noticia. The true good news, El Evangelio, the gospel, la buena noticia, the good news trata de Jesús, el Cristo, talks about Jesus as the Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, tal como fue escrito en los profetas. was written in the scripture of the prophets. Así que Jesús es el Cristo. So Jesus is the Christ. No estamos alterando lo que dice la Biblia. We are not altering what the Bible says. Solo estamos volviendo a la verdad del Evangelio. We only returning to the truth of the El domingo pasado alguien me hizo un comentario en mi prédica Last Sunday I have a comment. y decía que por favor no alteráramos la Biblia. Please don't alter the Bible. Por eso aclaro que estoy leyendo la versión Jubileo 2000. I will clear that I read the Jubilee 2000. Y esa versión dice que comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, And this version is like say that begin el Hijo de Dios. Jesus Messiah the Son. No estoy alterando la Biblia. I are not altering the Bible. Solo estamos volviendo a la verdad del Evangelio. I will return to the truth of the gospel. Jesús mismo enseñó que debíamos creer el Evangelio. Jesus himself taught that we should believe the gospel. En Marcos 1, versos 14 y 15, In Mark 1:14 and 15, dice que después de que Juan fue encarcelado, later after John was arrested, Juan el Bautista fue encarcelado. John was arrested. Entonces Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesus went to Galilee where he preached the good news ¿Cuál era el mensaje que predicaba Jesús entonces en Galilea? message that Jesus preached. Él vino predicando el Evangelio del reino de Dios. Preached the good news of ¿Y qué era lo que decía para predicar este Evangelio? what they talk about it. Él decía 4 cosas realmente. They have only four things Primero, él dijo el tiempo per the time es promised, cumplido. but God El had tiempo se ha promised. acercado. The time promise had Ha llegado el tiempo. Lo segundo que dijo, the second one that they told, el reino de Dios está cerca. the kingdom of God. El reino de Dios está entre ustedes. The kingdom of God is El reino de Dios está aquí. here. Lo tercero que dijo, And the third, arrepentidos, repent, arrepentidos, repent, arrepiéntanse. repent you. Y lo cuarto que dijo, And the fourth, creed al Evangelio. and the good news. Crean el Evangelio. Believe the gospel. Crean la buena noticia. Believe the good news. Eso es lo que Cristo predicó en Galilea. He preached in Galilee. Eso es el Evangelio del This reino. is the gospel of the kingdom.
Así que podemos predicar cualquier tema desde la Biblia. So we can preach any subject from the Bible. Y efectivamente se puede usar la Biblia para predicar cualquier tema en esta vida. You have many subjects. Yo puedo agarrar algún pasaje de la Biblia y hablar de dinero. A verse, and I will talk about money, Puedo hablar de la familia. about family, Puedo hablar de la pandemia. about pandemic. Puedo hablar de cualquier tema desde la Biblia. We can preach any subject from the Y Bible. la gente lo va a escuchar. And the people listen. Y no va a haber ninguna oposición en realidad. They don't have any opposition. Y me van a ver a mí como un predicador que es buena onda porque predica esos temas desde la Biblia. Preacher that preach the Bible. Ah, ese predicador es buena onda. This preacher is Predica esos temas desde la Biblia. this subject from the Bible. Y esos temas no van a tener oposición. This message don't will have any Pero cuando predicamos el Evangelio, But when you preach the gospel, inmediatamente encontramos oposición. we will find opposition. Podemos cantar, We can count. cantamos lo mismo, pero cuando predicamos el Evangelio hay oposición. The gospel we will find. Podemos hablar de la Biblia We can talk y about estar the de Bible. acuerdo en muchos puntos, We can have pero cuando hablamos del Evangelio de la Biblia hay oposición. we will find ¿Por opposition. qué pasa eso? What happened? ¿Por qué es así? What does it? ¿Por qué cuando hablamos del Evangelio What algo pasa? we preach, Algo resulta. something said. Es que la obra de Satanás es oscurecer el Evangelio. Satan's work is obscure the gospel. Esto es lo que dice 2 de Corintios 4:4. That was 2 Corinthians. Satanás oscurece el Evangelio Satan's dark the gospel. para que la gente no pueda creer en el Evangelio. And they don't believe about gospel. Así que si usted no puede creer en el Evangelio, Believe in the gospel. es porque la obra de Satanás está obrando en usted. That Satan's work Está sucediendo en usted. is happening in your life. La buena noticia es que Jesús es el Cristo, The good news is that Jesus is the Christ. que ya vino y que vendrá de nuevo. And we will come. Esta es la buena noticia. This is the good news. Si usted revisa, por ejemplo, Romanos capítulo 1 Romans 1. y los versículos del 1 al 6, usted los puede leer en su 1 casa. to 6, you can read at home. Y ahí usted va a encontrar que Pablo dice que es un esclavo de Jesús el Cristo. Is an esclave of Jesus Christ. En la versión Jubileo 2000 así lo dice. Joel 12 told that. Pablo, esclavo de Jesús el Cristo. Paul, slave of Y Christ, llamado a ser apóstol, and chosen by God, apartado para el Evangelio de Dios, apostle to send out the preach of good que fue prometido antes por los profetas en las Escrituras promise and the good news alone through this prophet. y que trata acerca de el Hijo de Dios. It is about his son Y empieza a dar los detalles de ese Cristo. and give these characters about Así que el Evangelio, la buena noticia, so the gospel the es acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. about Jesus Christ as the son of the living God. El apóstol Pablo también en 1 de Corintios 15, del 1 al 4, Paul in 1 Corinthians 15 verse 1 to 4 también explica el Evangelio explains the gospel. y dice: hermanos, les declaro el Evangelio. Brothers and sisters, I will Les remind you recuerdo el Evangelio que les he predicado. the gospel that I will have. Pablo no predicaba otro Evangelio. Paul don't preach another Y él dice: les declaro el Evangelio que les he predicado, and remind you, dear brothers and sisters, el cual ustedes han recibido that you will have it, y hasta hoy están firmes. and until you will stay Por ese Evangelio for this que les he predicado, that I will preach, están siendo salvos. you will have me Si say, pueden creer lo que les he enseñado, dice Pablo. I will preach them, Y si no, creyeron en vano. and if you don't, it will over. Pablo está diciendo que hay que creer el Evangelio que él les ha enseñado. That you can believe in the gospel that I preach them, Y luego explica qué les ha enseñado. and then explain what I Y dice que lo más importante and the most important que él les ha enseñado that he passed y que él mismo había aprendido and they learn too, es que Cristo murió por nuestros pecados, that Christ died for our, conforme a las Escrituras, just as the scripture, y que fue sepultado, and was born, y was que al tercer día fue resucitado, raised conforme las Escrituras. just as the scripture. Esto es el Evangelio. This is the gospel. Esta es la obra de Cristo. This is the God's word, Y este es el mensaje que Jesús dijo and this is the message that que debemos predicar antes de su retorno. preach if they will come. Cuando yo veo la realidad del mundo actual,
when I see the real Solo result, puedo llegar a una conclusión. I have only one conclusion. El tiempo es inminente. The time is enemy. La venida de Cristo es cada vez más próxima. The coming of Jesus is Lo que está sucediendo en el mundo nos anuncia que Cristo viene pronto. that's announced that Christ came. Entonces, este es el mensaje que debemos predicar. So this is the message that we will preach. Esto es lo que dice Mateo 24:14. Matthew 24:54. Y será predicado este evangelio del reino And the good news about the kingdom we will preach en el mundo entero through the whole world. por testimonio a todas las naciones. All the nations will Y hear, entonces vendrá el fin. and then the end will come. Así que hay dos cosas que no han sucedido de Mateo 24. Things that don't happen. Este capítulo de Mateo 24 habla de las señales antes del fin. Talks about it. Y hay muchas señales antes del They fin. have many. La Biblia dice que habrán guerras, There will fairs, rumores de guerras, worms, habrán hambres, and pestes, caos, cows habrá desorden en las naciones del mundo, in the nation of the whole world. señales en los cielos, Signs in the heavens, señales en la tierra. signs in the earth. El mundo andará confundido. The earth will confuse, Y todo esto ya se cumplió. and there will En fulfill. realidad, si revisamos todas estas señales, ya se cumplieron. It will fulfill. What's Pero hay dos cosas que no han pasado. But there are two things that don't happen. Uno es que la evangelización mundial no ha sucedido. The first one, that the war evangelism Y segundo, doesn't happen, and que Cristo no ha regresado. that Christ they don't came. Estas son las dos últimas señales The two signals que dice Mateo 24:14. that Matthew 24 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo entero, and the good news about the kingdom we will preach in the whole por world, testimonio a todas las naciones. so that all the nations, Y entonces vendrá el fin. that the end will come. Hasta ahora hemos entrado casi a cerca de 100 naciones. Until today, we'll have 100 nations. Así que más o menos eso es el 30% del mundo. This is the 30% of the world. Y este evangelio se está predicando en esas 100 naciones. This gospel preached in these nations. Pero estamos entrando a cada una de las demás naciones Enter to the other nations too. para predicar este evangelio. Preach this message, Porque esta es la obra de Dios. because this is the God's word. Para esto vino Jesús como el Cristo a la cruz y a la resurrección. Jesus came to the cross and resurrection. Este es el mensaje que hay que predicarle al mundo. The message that the world needs. Este es el mensaje que usted necesita todos los días. This is the message that you need Es el mensaje que la familia necesita oír todos los días. to listen every day too. No importa si hay pandemia o no hay pandemia. Pandemic or no. Ese es el mensaje del The evangelio. message of the gospel. El evangelio de Marcos capítulo 16, The gospel of Mark versos 15 y 16 dice, verse 15 and 16 say, y les dijo, and he told, id por todo el mundo go into the y world predicad el evangelio a toda criatura. and preach the good news to everyone. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Anyone who believes and hears the gospel mas el que no creyere será condenado. will be condemned. Esto lo dijo Jesús después de la resurrección. Told, before the Así que le dio la orden a los discípulos de cumplir la evangelización del mundo. Vayan y prediquen a todas las naciones, Go and preach it a toda criatura. to the whole ¿Y qué tenían que predicar? and what they will preach Acerca de Él, about it. como el Cristo, As el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Este es el mensaje tanto para judíos como para gentiles. This is the message for Jews and Gentiles. No es que los judíos necesiten un mensaje diferente That Jews needs another message. o que la iglesia quiera un mensaje y los judíos otro mensaje. Another message and the Jews another too. Algunos piensan así Something. Some people. y dicen que el Antiguo Testamento es un mensaje para Israel solamente Testament said that it is for only for y que el Israel. Nuevo Testamento es un mensaje solo para la iglesia. Testament it is for the church. Pero la Biblia no habla de dos mensajes. But the Bible talks about La Biblia habla de un solo mensaje. only one message. Y el mensaje desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis From Genesis 1:1. es que Jesús es el Mesías Cristo, Jesus is the Messiah. el que vino y volverá a venir nuevamente.
he will come. Ese es el mensaje de toda la Biblia. This is the message of the whole Bible. Así que si eres judío, So if you are Jewish, necesitas creer que Jesús es el Cristo. believe that Jesus is the Christ. Y si eres And gentil, if you are Gentile, necesitas creer que Jesús es el believe Cristo. that Jesus is the Christ. Hoy hay una tendencia They have an attendance a creer que somos judíos that believe that we are Gentiles. y hasta nos dan listados para ver si nuestro apellido aparece ahí. Our last name is stated Y a Latinoamérica entraron de esa manera, ¿verdad? in this way, right? Revise este listado. Search this list. Y si sus apellidos If o your alguno last de ellos name aparece allí, is written, usted tiene sangre judía. are Gen. Hay muchos hermanos. There are many ¿Será que yo soy brothers, judío? I am Jew, Pero but no importa it doesn't matter. si eres judío o You are gentil. Jews or Gentile. El mensaje es el mismo. The message is the same. No importa. It doesn't matter. Así que no te preocupes si no apareces en ese listado. If you don't in this list, No hay problema. it doesn't. El mensaje de vida y salvación es para todo el mundo. The message of the life and salvation is for the whole Y sigue siendo uno. and reminds all Y sigue siendo el mismo mensaje. has the same. Y es que Jesús es el Mesías, Cristo. The Messiah. No hay otro mensaje. This is another message. En Hechos 20:21 In Acts 20:21, dice de esta manera: testificando a los judíos y a los gentiles. the message for the Jews and the Greeks alike. ¿Qué cosa? What Testificando a los judíos y a los the gentiles message for the Jews and Greeks alike. el arrepentimiento hacia Dios The necessity of the repent of the y la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo. Lord Jesus Christ. Así dice la Biblia. So the Bible say that Esto era lo que predicaba la iglesia primitiva preach the y se lo predicaba a los judíos y a los gentiles. preach the Jews and Greeks too. Entonces, cuando hablaban con los judíos, When they talk about the Greek, ellos decían Yeshua HaMashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías. this is the Messiah. Pero cuando estaban con los But gentiles, when it is with the no Gentiles, usaban hebreo. don't use everything. Decían Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. No importa si usted es hebreo. That you are Jew, No importa si usted es gentil. if you are gentle. El mensaje sigue siendo el mismo. The message it will Jesús es say, el Cristo, Jesus is the el Christ, Hijo del Dios Son viviente. of the living God. Amén. Ese es el Evangelio. So this is the gospel. No hay otro Evangelio. Another gospel. No necesitamos un mensaje para la iglesia A message for the church. y otro mensaje para Israel. And another message for Jesús es el Mesías Cristo, the Messiah. el Hijo del Dios viviente. The living God. Y solo en Él podemos encontrarnos con Dios. With God. Así que debemos creer Must believe que Jesús es el Mesías Cristo. the Messiah's Christ. Efesios capítulo 2, Ephesians 2. versículo 17 y 18 dice: 18 says, y vino y anunció la paz he brought in the a ustedes que estaban lejos and the peace, y who are- también a los who que were estaban near cerca, and who were it near to que por medio de Él los unos y los otros us. You can come tenemos entrada to the Father por un mismo espíritu. through the al same Padre. Holy Spirit. Exactamente, Pablo está diciendo Paul talked que Él vino a anunciar la that paz he came to announce a los the gentiles que estaban the lejos Gentiles who are y a far los judíos que estaban cerca. and the Jews who are were Así near. que no importa, ese es el mensaje para judíos y This is the gentiles. message for the Jews and Gentiles. Así que si yo voy a hablar a los gentiles, voy a decirles que Jesús es el Cristo. That Jesus is the Christ. Y si Dios me permite ir a Israel, les voy a decir Yeshua HaMashiach. The Jews and Jesus, Es el mismo Yeshua mensaje. Mashiach is the same message. Entonces debemos entender qué no es el We Evangelio. must understand what isn't. ¿Qué no es el Evangelio? What isn't the gospel? Hoy escuchamos muchos mensajes sacados de la Biblia. Hear many messages taken from the Bible. Usted puede escuchar a motivadores profesionales, Listen, a professional motivators, youtubers, YouTubers, tiktokeros, TikTokers, predicadores de iglesias church of preachers que usan la Biblia. that use the Bible. Pero cuando usted los escucha realmente, Listen, no están predicando el Evangelio del que habla la Biblia. they don't preach the Bible that Los has púlpitos de hoy están llenos de filosofía, the pulpits of de mandamientos de hombres, comments of the man de religión, of de motivación humana, motivation, de legalismo, legalism. huecas sutilezas, dice la Biblia, Say the Bible, falsas profecías, false prophecy, profecías vacías del conocimiento del Dios verdadero.
knowledge of the true God. Los mensajes de los púlpitos no están predicando el evangelio. Don't preach the gospel. No están predicando a Cristo. Preach the Porque hay un enfoque because they're at en el ser humano on the y human, no en Dios. not on God. Se están predicando ellos mismos, Preach himself. They pero no están predicando de Dios. don't preach about God. Y los enfoques de las prédicas es humanismo. The preacher is about humanity Hay un enfoque para la grandeza humana. and focus on human greatness. Y desde los púlpitos se exalta la grandeza humana. The pulpits excel the human. Y le dicen a la gente muchas cosas para levantarle su ánimo. The people that grow La up, exaltación humana the human es el exaltation. tema de todos los púlpitos. This is the speech of all the pulpits. El bienestar terrenal. The earthly well-being. Incluso dentro de aquellos que dicen tener el evangelio, Then those claim to have the gospel, empiezan a levantar su ego they arise there y a creer que solo ellos tienen el evangelio. that they only have the gospel. Esto es Satanás engañando al ser humano. The side the human man, Se ha llegado a creer they will come incluso que Dios that God, debe servir God y obedecer al hombre. and obey man. Es que yo ya te di, Señor, así que ahora me tienes que dar. I give you, then you will give me. Yo ya hice esto, así que ahora espero de ti So esto. I will help for you. Yo ya te cumplí, así que ahora me tienes que cumplir. You will fulfill me. Dios no es un servidor de los hombres. A service of Dios está sentado en su trono in the throne. y nosotros estamos debajo de sus pies. Y solo nos corresponde reconocer lo que somos. That we are Y delante de Dios no somos nada, aren't nada. we aren't anything. Somos como una hoja podrida La- que el viento arrastra, dice la Biblia. that the winds get out, say the Bible. Entonces lo que estamos oyendo hoy So what no es el evangelio. that we will listen now. Así que estamos en un tiempo peligroso. So we are in the dangerous time. Satanás y sus ministros Satan and his ministers se están disfrazando como ministros de la luz, disguise themselves as ministers of pero en realidad lo que están ministrando es oscuridad that ministry is dark, para que el evangelio no sea creído. so that the gospel will A la verdad le llaman mentira, to the truth say like Jersey. al evangelio le llaman herejía Say like Jersey. y lo llegan a mirar como algo muy simple. Say like it's simple. Y para ignorantes, And for ignorance, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. they call good evil and the Estamos en un tiempo peligroso. we are in dangerous time. El hombre ha sacado a Dios de su vida The human was don't return to God. y ha llegado a creer que no necesita de Dios Believe that you don't need about it, God, porque ya es un digno de Dios. because it's already worth it. Y entonces ya no necesita de Dios. So they don't need about Ahora ya lo sabe todo. they know Ya lo tiene todo. have everything Ya lo conoce todo. have a knowledge too. También es un error. And this is a mistake too. Isaías capítulo 43 y versículo 22 dice: Isaiah 43:22 said, y no me invocaste a mí but dear your family don't Oh, Jacob. ask me, antes de mí te cansaste, oh Israel. you have grown tired of me, O Israel. Israel se cansó de Dios. Israel grow tired of Se cansó de escuchar grow Yeshua HaMashiach. listen, Yeshua Mashiach. Se olvidó de reconocer a Cristo. Knows Christ. Israel se cansó de Dios Israel grow tired of y lo dejó de invocar. and they don't die Esto es lo que el profeta está diciendo. that the prophet said. Por eso Deuteronomio 32:29 dice también, 32:29 say too. Moisés escribiendo este pasaje dice: Right in this passage, yo deseo que fueran sabios, I will mind that you have their faith, porque si fueran prudentes entenderían su futuro. wise and coolly understand they will mind. Yo deseo que sean sabios, They were wise and porque si ustedes fueran prudentes entenderían su futuro. know their faith. El ser humano hoy está separado de Dios. Separate from God. Sin embargo, Dios nos sigue llamando para volver a Él. Us to we will return for Y no him. piense, sí, este mensaje es para mi abuelita. No, Message for is for este mensaje es para tu vida esta mañana.
for your life in this moment. Dios nos sigue llamando para que regresemos a Él Us to return to Him todos los días. every day. Necesitamos permanecer en el Evangelio. The gospel. Y Dios nos sigue llamando. Aunque creamos ya que Jesús es el Cristo, That Jesus is the Dios nos sigue llamando para volver a Él. us to return to Him. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. And I will return with you. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. You are my people. No necesitamos volver a una religión Back on religion. o a una forma de pensar positivo. A way to No, thinking. No. necesitamos a Dios absolutamente. Absolutely. Necesitamos volver al Evangelio. To return to Necesitamos retornar a Dios mismo. return a Himself. Isaías 31:6 dice: Titus train- convertíos there are a aquel contra quien os habéis profundamente revelado, oh hijos de Israel. Lord Conviértanse, as your sojourner. vuelvan a Dios, Coming back to porque se rebelaron contra Él. what wickedness rebels. El Evangelio entonces no trata de nosotros. The gospel isn't about us. El Evangelio trata de Él The realmente. gospel is about Him. A nosotros nos toca rendirnos ante la cruz It's up to us to y obedecer su voluntad sobre la tierra. His will on the earth. Joel capítulo 2 y verso 13 dice: And 13 say, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. don't tear your clothes in your grave. Tear Rasguen su corazón, no sus vestidos. Don't tear your clothes. Tear Volver ahora al Señor vuestro Dios, to the Lord your God. porque Él es compasivo y He clemente, is merciful and compassionate. lento para la ira, Slow to the get abundante en misericordia, unfold love, y se arrepiente and He is de infringir el to mal. live and not push. Dios nos sigue llamando a volver a Él. Calling us to return to Así Him. que solo Jesús el Cristo, So Jesus, only solo el Evangelio, no hay otra forma de encontrarnos con Dios. met God. No hay otro camino. Another path. Jesús es el Mesías, el Cristo. Science, Christ, Por eso es que el Evangelio no es una motivación que me ayude a seguir adelante. that helps me to follow. No, el Evangelio es la vida. Is the life. El Evangelio es la vida. The gospel is the Es la vida de Dios en ti. life of God. Y sin esa vida estás muerto. Without it, Necesitas el Evangelio todos los días. you need the gospel every El day. Evangelio del cual habla la The Biblia gospel that which the Bible says trata entonces acerca de la obra de Jesús el Mesías Cristo about the work of Jesus the Messiah, en la cruz y en la resurrección. resurrection. No es una religión, It's not a religion. ni una liturgia más que tengo que seguir, Literally that I ni un conocimiento, in another ni una nueva experiencia mística o espiritual. experience, No, no es un toque místico más mystical, que me puede ayudar en esta vida. help in this life, Es la fe de creer que Jesús es de Cristo. the Christ. Así que cuando tenemos esta fe, When we have this faith, necesitamos llevar este mensaje a toda Guatemala y al mundo entero. the message of whole the Guatemala and the whole world too. No sé si usted alguna vez ha sentido el peso de su nación The weight of your nation que necesita el Evangelio, that need the gospel, o al menos el de su familia. or maybe your family too. En el año 2011, In 2011, yo vine en una mañana a orar ahí came and this morning to preach, y yo estaba orando and I preached the cuando de pronto vi que aquí estaba un ángel con una espada an angel levantada. that raised Yo me levanté de mi lugar de oración y me le vine a poner enfrente al ángel and said in the front of the angel, y le dije: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tienes tu espada afuera? where you have it. Y el ángel me dijo: And the angel said se ha decretado that was the un great tiempo de juicio sobre esta nación. from this nation. Yo regresé a mi lugar de oración. Returned to my- Eran las 5 de la mañana. There was the Y le empecé a pedir perdón a Dios. and say, please, Señor, perdónanos. please God, Perdona esta nación. God forgive. Nos extraviamos de la verdad. We'll get out to the Nos perdimos de ti. we'll forget about you. Tus apóstoles se prostituyeron. Apostle was, Se corrompieron. was not was Los pastores se desviaron por el dinero. shepherds, was directed for Los profetas profetizan mentira. prophets pray Y andan buscando quién les da para vivir. Señor, perdónanos. God forgiven us. Esa fue mi oración por esta nación.
preach it for this Y nation. de pronto yo empecé a sentir el peso de una nación que necesita el evangelio. The gospel, Y era como que si sobre mi espalda our back, pusieran un gran yunque have a big y weight, que me apretaba cada vez más oppresses me, y pesaba cada vez más. very Y cada vez que yo gemía, pesaba más. had a win. Esta es mi nación My que nation, necesita el the evangelio. gospel, Esta es mi nación que necesita reconocer a Dios. Esta es mi nación a la que quiero llegar con este mensaje de la Biblia, message of the Bible. porque he conocido I know it. el peso de una nación que necesita el The evangelio. gospel. No predico para tener dinero. No predico para que me des más. Predico porque esta es la voluntad de mi Padre Celestial. Our Father. Por eso So, for Dios nos sigue llamando, iglesia. for God, church, Pablo estaba dispuesto Paul was willing a todo to everything con tal de salvar a su to pueblo. save his people. Y yo estoy dispuesto a todo Willing to anything con tal de salvar esta to nación. save this nation. Romanos capítulo 9 y verso 13 dice, Romans 9:3 said, porque yo mismo because I am self deseo ser anatema de Cristo to will anathema por mis hermanos, for my brothers, los que son mis parientes según la carne. members of the Pablo está diciendo, Paul. yo mismo quiero ser maldición For which my brothers por and sisters causa de mi are pueblo, calling for por causa de mis hermanos. for about my brothers. ¿Hasta qué punto And what hemos llegado nosotros con el evangelio? have come with the gospel. Concluyo esta mañana diciendo Finish this morning que Jesús es el Cristo that Jesus is the Christ. y que no estamos cumpliendo la evangelización mundial por una recompensa terrenal. Well, war evangelization for eternal reward. No estoy buscando una recompensa en esta I tierra. don't find any reward in this earth. No me interesa. I don't sure about it. Estamos haciendo la evangelización mundial porque esta es la voluntad de Dios. This is the God's will. Sencillamente, It is only simple. Dios mismo God Himself es nuestra is recompensa. our rewards. No esperamos otra recompensa. Expect any other Dios mismo será nuestra recompensa. Himself is our Lo tendremos a Él eternamente. eternally. Eternamente. Él es tu recompensa, pueblo. He is your Él es tu recompensa. He is your Solo cumplamos su voluntad. we only fulfill His will. Así que la evangelización mundial So the word evangelism es el único criterio is the only criterion que nos debe guiar para seguir acá en la for tierra. us to continue here on the earth. No hay otro criterio. Is there another criterion? Si no estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, Don't fulfill your que es la will of evangelización God, del that mundo. It is the word evangelization. que Dios nos lleve ya, Please, God, keep us. porque no tiene sentido estar Because we acá. don't have sense to stay in this earth. Oro sobre ustedes, I will pray for you. Colosenses 3:16, Colossians 3:16. que la palabra del Cristo That the message about Christ habite en ustedes en abundancia, is it richness full en in toda your life, sabiduría, and the enseñándoos y teach exhortándoos and counsel los unos a los each otros other con salmos e himnos, with the wisdom y of canciones God, espirituales, hymns and hymns spiritual con songs, gracia, to have thankful, cantando en vuestros corazones thankful hearts al Señor. for God. Vamos a orar. We will pray. Padre, te damos gracias, Thank God porque Jesús es el Cristo, because Jesus is the Christ. la buena noticia The good news de la que nos habla toda that tu the palabra. Bible talks. Señor, God, te damos gracias por tu palabra esta say mañana. thank you for your word in this morning. Y te pedimos, oh Dios, And we will pray, God, que a través de esa palabra nuestro espíritu this cobre vida. message A través de reconocer que Jesús es that el Cristo, reference that Jesus is the Christ, el Hijo del Dios the Son viviente. of the living God. Padre, levanto mi mano para Father, I will bendecir a raise este my pueblo. hands for blessing this people. Oro por cada uno de I ellos, will Señor, pray for each one of them. para que tú los bendigas, Señor, con el Evangelio.
the gospel, God. Oro, Señor, para que la palabra del Cristo God, the Christ word habite en cada uno de ellos con abundancia. one will full. Que la palabra del Cristo llegue a ellos con toda sabiduría Enter to all the wisdom. y que se puedan enseñar y exhortar los unos a los otros Exhort each one of the others with con salmos e himnos y canciones espirituales, spiritual songs pero basados en la palabra del Cristo, about the God's word. y que puedan cantar en sus corazones Things in their con el hearts, evangelio que les ha revelado. the gospel that's Los bendigo, Señor. I will bless them, God. Oro por cada familia Pray for y oro para que sean salvos, Señor, save para que te conozcan a ti, el Dios verdadero. your Padre, gracias. thanks, En el nombre Father, poderoso de in the Jesús el power of Cristo. Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Que Dios te bendiga. God bless Te esperamos el próximo you domingo. for next Sunday. Bendiciones.